Las arañas de cristal de un impresionante salón con techo abovedado brillaban, reflejando el ambiente festivo. Las risas se mezclaban con el tintinear de las copas de champán, y el aire vibraba con el aroma de rosas y costosos perfumes. Eleanor observaba a su hijo, Daniel, recibir su diploma de secundaria, con una punzada agridulce en el pecho. 20 años. 20 años se habían desvanecido desde que ella y Julian, rebosantes de ambición juvenil, intercambiaron votos en un encantador viñedo del Valle de Napa, con sueños compartidos tan embriagadores como el vino local. 20 años construyendo una vida, una familia y un imperio tecnológico multimillonario desde un diminuto garaje en Silicon Valley. Esta noche era un hito, no solo por el logro académico de Daniel, sino por su inminente partida para estudiar informática en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, un sueño que había cultivado durante años. Esta noche era un testimonio de su duradera asociación, o eso creía ella. Sin embargo, bajo la fachada festiva, una inquietud sutil comenzaba a enraizarse en el corazón de Eleanor. Julian, su esposo y socio de negocios durante 2 décadas, se había vuelto cada vez más distante en los últimos meses. Su mirada, antes abierta, ahora tenía un matiz reservado. Sus noches en la oficina se alargaban, impulsadas por vagos acuerdos en la costa oeste, y sus conversaciones con ella se sentían cada vez más superficiales. Eleanor había atribuido inicialmente el cambio a la intensa presión de su última adquisición, una firma puntera de inteligencia artificial, y a las exigencias implacables del éxito estratosférico que compartían, especialmente con Daniel a punto de dejar el hogar. Ella le había confiado todo, de manera implícita e incondicional, durante 20 largos años. La primera punzada de sospecha apareció meses atrás, con el hallazgo aparentemente inofensivo del aroma persistente de un perfume desconocido en una de las camisas hechas a medida de Julian. Él lo descartó como un abrazo de una colega tras cerrar un trato exitoso. Pero luego, durante una gala benéfica en el Lincoln Center, apareció una notificación fugaz en su Apple Watch, un nombre desconocido, acompañado de una cadena de emojis de corazones. Rápidamente descartado, pero no antes de que los ojos agudos de Eleanor lo captaran. Una semilla de duda, una vez plantada, comenzó a germinar en el terreno fértil de su inquietud. Empezó a notar otras señales sutiles, llamadas telefónicas en voz baja en la habitación contigua, cargos inexplicables en su tarjeta de crédito conjunta en restaurantes que él afirmaba haber visitado solo. Julian se había vuelto experto en tejer un tapiz de medias verdades y omisiones convenientes. Eleanor, aunque perturbada, al principio apartó esas dudas insistentes, reacia a confrontar la posibilidad de que el hombre al que amaba, el padre de su hijo, estuviera involucrado en una traición tan profunda, especialmente con Daniel a punto de comenzar una nueva etapa trascendental en su vida. Su investigación comenzó con una determinación silenciosa, como el pelar cuidadoso de las capas de la vida que creía conocer. Bajo el manto de la noche, mientras Julian fingía dormir en su amplio loft de Tribeca, Eleanor se sumergía en los complejos registros financieros de la empresa desde su portátil seguro. Con un MBA de Stanford y una mente brillante para la estrategia, sus huellas estaban en cada rincón del ascenso meteórico de su compañía. Las hojas de cálculo, que antes eran su lenguaje de confianza, símbolo de crecimiento exponencial y estabilidad fiscal, ahora susurraban una historia de actividades clandestinas. Detectó un goteo lento y deliberado de activos, transferencias complejas a LLCs oscuras registradas en Delaware, cuentas que jamás habían sido compartidas con ella. Julian, su esposo, su socio, no solo estaba traicionando el lecho matrimonial, sino que estaba desmantelando sistemáticamente el imperio que habían construido juntos, pieza por pieza, tal vez planeando una nueva vida lejos de las responsabilidades compartidas y lejos de la inminente partida de Daniel. La revelación golpeó a Eleanor como un puñetazo en el pecho, dejándola sin aliento, tambaleándose en el silencio estéril de su dormitorio minimalista. No era solo la traición financiera, era la erosión brutal de 2 décadas de intimidad compartida. Era la destrucción fría de la confianza que había sido la base sólida de su vida en común.
una base que ella creía lo suficientemente fuerte para soportar incluso la tormenta emocional de ver a su único hijo dejar el hogar. El hombre con quien había construido su mundo, el padre de su hijo, que ahora comenzaba su propio viaje hacia la independencia, se había convertido en un enigma, un extraño que operaba en las sombras de una vida aparentemente perfecta. Sus afectos aparentemente se habían desviado hacia otro lado. Los días se fundieron con las semanas. Cada amanecer lanzaba una luz dura sobre la duplicidad de Julian. Eleanor se desplazaba por las rutinas acostumbradas como un fantasma, observando su indiferencia ensayada, la facilidad con la que él desviaba preguntas casuales sobre sus noches fuera o sus viajes de negocios, mientras Daniel empacaba para mudarse a Cambridge. El impacto inicial se transformó en una furia fría y persistente, que poco a poco cristalizó en una determinación inquebrantable. No caería en la desesperación. No ahora, cuando Daniel estaba a punto de comenzar una etapa tan importante de su vida. Una etapa que deseaba que él viviera con estabilidad, ajeno al torbellino que se gestaba en su hogar. Ella diseccionaría la traición de Julian, entendería su mecánica insidiosa, y luego, con meticulosa precisión, desmantelaría su mundo, así como él había comenzado a desmantelar el de ella. Fue durante un almuerzo solitario en un elegante bistró de Soho, un raro momento de calma entre el caos interno que la consumía, cuando Eleanor la vio por primera vez. Una mujer joven, cuyos ojos contenían una profundidad que desmentía su edad. Su postura emanaba una fuerza tranquila, a pesar de las huellas visibles del desgaste marcadas alrededor de su boca. Estaba intentando calmar a un niño inquieto, su rostro pálido y delgado, mientras atendía una llamada telefónica claramente tensa. Eleanor alcanzó a escuchar fragmentos de aquella conversación en susurros. Mount Sinai. Cita con el especialista. Solo necesito un poco más de tiempo. Algo resonó profundamente en ella. Una chispa de reconocimiento, un eco tenue de sus propias luchas al principio de su camino, la ambición cruda, la inteligencia afilada brillando incluso entre las grietas del cansancio. Había una vulnerabilidad palpable, pero también un fuego innegable, una determinación feroz por proteger a su hijo contra un mundo implacable, una determinación que Eleanor reconocía, porque era la misma con la que ella había cuidado de Daniel durante toda su vida. Durante las semanas siguientes, Eleanor se encontró observando a esa joven con creciente interés. Descubrió que se llamaba Anya, madre soltera, equilibrando dos trabajos freelance mal pagados para poder costear el tratamiento de su hijo, Leo, quien padecía una enfermedad autoinmune poco común que requería atención médica especializada en Nueva York. Anya poseía una independencia feroz, orgullo en su forma de andar, incluso en los momentos de obvia desesperación. Era una cualidad que Eleanor admiraba, especialmente ahora que Daniel se preparaba para enfrentar el mundo por su cuenta. Y entonces, una idea comenzó a tomar forma, afilada, peligrosamente precisa, un plan. Sabía que no sería éticamente simple, era una jugada arriesgada, tal vez incluso cruel. Pero el recuerdo de la sonrisa falsa de Julian, el peso fantasma de su traición, tanto en el matrimonio como en la empresa, alimentaban su determinación, una determinación también guiada por su deseo de que Daniel partiera a MIT sin ser testigo del derrumbe de su familia. Usaría a Anya, la tomaría bajo su ala, la moldearía, y luego la introduciría estratégicamente en el mundo perfectamente orquestado de Julian. Anya sería la chispa que lo haría arder todo. Una tarde, fuera del parque infantil de Washington Square, Eleanor se acercó a ella con voz serena y mirada firme. Le ofreció pagar los gastos médicos de Leo. Anya, como era de esperarse, la miró con desconfianza. Sus ojos se entrecerraron, intentando leer entre líneas, pero la desesperación brillaba detrás del recelo. Eleanor, con palabras cuidadosamente elegidas, le explicó que admiraba su resiliencia, su inteligencia evidente, que veía en ella un potencial desaprovechado. No solo quería ayudarla económicamente, le ofrecía una oportunidad profesional, una oportunidad que podría cambiar su vida y el futuro de Leo. Anya aceptó. Y con ese sí,
se puso en marcha una maquinaria silenciosa. Eleanor había reclutado a la pieza clave en su tablero. Durante los meses siguientes, Eleanor se dedicó con una precisión quirúrgica a formar a Anya. Le consiguió acceso inmediato al mejor equipo médico del Hospital Mount Sinai para tratar a Leo, eliminando así el peso aplastante de sus preocupaciones económicas. Era un trato silencioso pero claro. Mientras Eleanor cuidaba del hijo de Anya, ella aprendería a moverse en un mundo completamente nuevo. Eleanor la sumergió en el universo vertiginoso de las startups tecnológicas, del capital de riesgo y del arte sutil de ejercer influencia corporativa. Le hablaba con claridad, como si ya fuera una igual. Identificó rápidamente el intelecto despierto de Anya, su hambre por aprender, su capacidad de adaptarse y absorber conocimientos con rapidez. Pero más allá de lo intelectual, Anya tenía un don que Eleanor reconoció al instante: una calidez natural, una habilidad instintiva para conectar con las personas. Don que, irónicamente, Eleanor había aprendido a suprimir en su ascenso por el despiadado mundo de la tecnología. Sabía que esa habilidad sería invaluable para lo que planeaba. No tardó en encargarse también del aspecto externo. Llevó a Anya de compras por Madison Avenue, enseñándole cómo vestirse con elegancia sin parecer ostentosa, cómo proyectar seguridad sin arrogancia. La instruyó en cómo hablar con convicción, cómo presentar ideas con claridad y firmeza, y cómo moverse con soltura en los círculos de élite tecnológica, donde cada mirada es un juicio y cada palabra puede sellar o destruir alianzas millonarias. Compartió anécdotas cuidadosamente seleccionadas de su propia trayectoria: triunfos, traiciones, negociaciones arriesgadas, evitando, por supuesto, mencionar la infidelidad de Julian. Pintó un panorama realista de una industria brillante por fuera, pero plagada de ambición ciega y agendas ocultas por dentro. Y mientras tanto, en casa, Eleanor y Julian mantenían la fachada perfecta frente a Daniel. Asistían a eventos de despedida, a cenas familiares, sonriendo para las fotos, escondiendo la grieta que crecía entre ellos. Eleanor nunca flaqueaba. Era una madre protectora, una estratega paciente y una mujer herida que no pensaba caer de rodillas. Anya, por su parte, comenzó a cambiar. Su timidez inicial se transformó en confianza. Sus preguntas se volvieron más agudas. Empezó a ver en Eleanor algo más que una mentora, una arquitecta del poder. Y con cada lección que absorbía, su respeto por ella crecía. No era solo una oportunidad profesional, era una transformación vital, y lo sabía. A medida que pasaban las semanas, el plan empezó a afilarse. Eleanor orquestó cuidadosamente encuentros casuales entre Anya y Julian. Primero un saludo en una conferencia tecnológica en San Francisco. Luego una breve charla en una subasta benéfica en Manhattan. Pequeños momentos sembrados estratégicamente para despertar la curiosidad de Julian, para asegurarse de que notara a Anya. Y lo hizo. Ella era diferente a las mujeres con las que solía rodearse. No venía maquillada por la industria, ni desgastada por la política empresarial. Era joven, brillante, con hambre de aprender y un carisma natural que se sentía auténtico. Eleanor observaba desde las sombras, midiendo el ritmo de la atracción, ajustando los pasos de su coreografía. La trampa se estaba armando, y Julian, sin saberlo, caminaba directo hacia ella. La siguiente fase del plan requería precisión y paciencia. Eleanor organizó una serie de entrevistas en las oficinas centrales de su empresa tecnológica en Silicon Valley. Fueron formales, estructuradas y cuidadosamente diseñadas para parecer parte de un proceso legítimo. Anya, guiada por Eleanor hasta el más mínimo detalle, se presentó como una candidata fuerte, motivada, con un perfil profesional emergente, pero con hambre de crecer. Eleanor, en su papel de CEO, mantuvo un semblante impecablemente profesional. Su rostro, una máscara de neutralidad. Julian también asistió como cofundador y líder del área de innovación. Aunque intentaba aparentar objetividad, su mirada delataba un interés creciente. Observaba a Anya con curiosidad, con esa chispa silenciosa que Eleanor conocía demasiado bien. Anya jugó su papel con perfección, se mostró elocuente, humilde pero segura, preparada para aprender y para aportar.
Sus respuestas eran claras, bien pensadas. Eleanor le había enseñado a hablar como una ejecutiva, pero a comportarse como si todavía tuviera algo que demostrar. El equilibrio era magnético. Después de varias rondas, la decisión fue oficial. Anya fue contratada como asistente ejecutiva de Julian. Una jugada maestra. Ahora tendría acceso total a su agenda, a sus comunicaciones, a los movimientos internos de su equipo. Y quizás a las pruebas que Eleanor aún no había podido conseguir por sí sola. Poco después, celebraron la fiesta de despedida de Daniel. Fue una noche agridulce. El hijo que tanto habían amado y protegido ahora partía hacia el MIT, listo para comenzar una nueva vida. Julian y Eleanor sonrieron para las fotos, brindaron por el futuro y pronunciaron discursos cargados de orgullo. Nadie notó la guerra silenciosa que ya estaba en marcha bajo la superficie. Anya empezó su nuevo rol con determinación. Y Eleanor, desde la sombra, continuó orientándola. Le proporcionó información valiosa, los hábitos de Julian, sus debilidades, los pequeños gestos que revelaban sus emociones. Le enseñó a cómo anticiparse a sus necesidades, cómo alimentar su ego con elogios sutiles, cómo volverse indispensable sin parecer invasiva. Y Anya lo absorbía todo. Pronto, se convirtió en una pieza clave en el equipo, eficiente, organizada, empática. Julian comenzó a depender de ella con rapidez, y también, inevitablemente, a sentirse atraído por ella. Eleanor lo sabía, lo había previsto. Y cuando Julian comenzó a enviarle mensajes a horas impropias, cuando empezó a buscar razones para trabajar fuera de horario, cuando sus ojos tardaban más de la cuenta en alejarse del rostro de Anya, Eleanor supo que el siguiente acto de su obra maestra estaba a punto de comenzar. Pero lo que no esperaba era que Anya, poco a poco, también empezara a mirar más allá del guión que se le había dado. Que comenzara a ver las fisuras entre Eleanor y Julian, las miradas silenciosas, las pausas incómodas durante las reuniones, el dolor cuidadosamente escondido tras la compostura de Eleanor. Anya no era solo una aprendiz, tenía ojos propios, y empezaba a sospechar que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que le habían contado. Una noche especialmente larga, mientras Julian atendía una supuesta videollamada urgente con inversores asiáticos, Anya se quedó sola en su oficina privada en la sede de Silicon Valley. La instrucción había sido simple: organizar un conjunto de informes financieros antes del cierre de trimestre. Mientras revisaba las carpetas, un expediente parcialmente abierto llamó su atención. El título, discreto, Proyecto Nightingale. Al principio dudó, no quería invadir la privacidad de su jefe. Pero algo, quizás el instinto que Eleanor había cultivado en ella, le advirtió que debía mirar más de cerca. Dentro encontró términos técnicos, páginas densas llenas de lenguaje jurídico y financiero. Pero poco a poco, algunas frases destacaban como alarmas. Fideicomisos offshore, transferencia de propiedad intelectual, estrategias de optimización fiscal. Palabras que Eleanor le había enseñado a detectar. Mecanismos usados para ocultar activos, desviar fondos y evitar el escrutinio. El contenido no era una estrategia corporativa normal. Era un esquema detallado para desmantelar la empresa. En silencio. Anya no era experta en finanzas, pero tenía una mente aguda y la habilidad de conectar piezas. Empezó a comparar esos datos con otros documentos a los que tenía acceso: reportes de gastos, registros de transferencias, facturas. Surgieron discrepancias, grandes sumas de dinero canalizadas hacia entidades con nombres desconocidos, direcciones internacionales imposibles de rastrear fácilmente. Un frío recorrió su espalda. No solo Julian estaba ocultando dinero, estaba trasladando el valor intelectual y los activos clave de la empresa hacia estructuras privadas, fuera del alcance de Eleanor y fuera del radar legal. Con el corazón acelerado, tomó una decisión silenciosa pero crucial: documentar todo. Usó su portátil corporativo con precaución. Copió fragmentos clave del expediente Nightingale y archivos relacionados en una unidad externa cifrada, asegurándose de no dejar rastro en el sistema. Esa noche, en su modesto departamento, después de acostar a Leo, revisó cada línea con una mezcla de angustia y claridad. Y entonces lo comprendió todo.
Recordó las palabras veladas de Eleanor, las pausas cargadas, los silencios durante sus sesiones privadas. Julian no solo era un infiel emocional o físico, estaba saqueando el legado que ambos habían construido. Entre los documentos financieros encontró algo más: correos electrónicos. Muchos eran comunicaciones frías, corporativas, pero otros eran personales. Referencias a cenas románticas, regalos costosos, hoteles de lujo, la prueba implícita de una aventura. No se mencionaba el nombre de la mujer, solo iniciales, códigos. Pero Anya entendió que eso era lo de menos. La traición ya estaba ahí, financiera, emocional, estratégica. Y ella, que pensó ser solo una aprendiz afortunada, había sido ubicada con precisión quirúrgica por Eleanor para descubrir la verdad. Sintió una punzada de indignación. Había sido utilizada, pero también sintió otra cosa más profunda, una lealtad nueva. Eleanor le había dado una oportunidad, sí, pero también le había dado un propósito. Ahora Anya tenía en sus manos algo más que documentos. Tenía el arma, la verdad. Y por primera vez desde que comenzó todo, supo que no era un peón, era parte del juego, y estaba lista para mover sus propias piezas. La mañana siguiente, el sol apenas asomaba sobre la bahía cuando Anya, tras una noche sin dormir, cruzó la entrada del edificio con el rostro sereno, pero con un huracán en el pecho. En su bolso, escondida entre papeles anodinos, viajaba la unidad externa que contenía la verdad, los esquemas de evasión financiera, los correos delatadores y el archivo confidencial Nightingale. Cuando Eleanor la recibió en su oficina, el intercambio fue breve. No hubo teatralidad, solo una mirada sostenida. Anya colocó el pequeño dispositivo sobre la mesa y dijo: «Lo confirmé todo. Está aquí». Eleanor no dijo una palabra, solo asintió. Ambas sabían que el plan había entrado en su fase final. Durante días trabajaron en silencio. Eleanor activó a su abogado de confianza y a un investigador privado con base en Las Vegas, el mismo que ya había comenzado a vigilar discretamente los movimientos de Julian. Paralelamente, comenzaron a construir un expediente completo para presentarlo ante la junta directiva de la empresa. El momento decisivo llegaría pronto, y el escenario sería perfecto: una conferencia tecnológica internacional en Las Vegas, el mismo lugar donde Eleanor y Julian solían celebrar sus primeros triunfos. Ahora sería donde él conocería su caída. Julian, sin sospechar nada, había invitado a Anya a acompañarlo al evento como parte de su formación ejecutiva. Eleanor, fingiendo estar ocupada en San Francisco, declinó asistir. Era una ausencia cuidadosamente planificada. Sin ella, Julian se sentiría más libre, más confiado y más propenso a dejarse llevar. Y así ocurrió. En el lujo deslumbrante de una suite penthouse sobre el Strip, entre luces de neón y copas de vino caro, Julian bajó por completo la guardia. Anya, ejecutando el plan con una precisión impecable, lo envolvió en una mezcla de vulnerabilidad y seducción medida. Nunca prometió nada explícitamente, pero supo guiarlo hasta donde necesitaba que llegara. Cada palabra, cada gesto, cada insinuación fue grabado. El investigador privado, con cámaras discretamente colocadas según las instrucciones de Eleanor, capturó todo: los susurros, las caricias, las declaraciones comprometedoras. No solo quedó expuesta su infidelidad, también sus bravuconadas sobre tener control absoluto del consejo y referencias veladas a fondos asegurados en el Caribe. Al amanecer, Julian despertó solo. Sobre la cama, una nota manuscrita. La confianza se gana, Julian. La destruiste toda. Esto es solo el principio. Junto a la nota, una memoria USB con copia de los mismos archivos que Eleanor ya había recibido. Y con ello, su ruina estaba sellada. De regreso en San Francisco, Eleanor no perdió tiempo. Convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. No habló de emociones. Presentó hechos: documentos, registros, transferencias, grabaciones. El caso era irrefutable. El consejo, horrorizado, votó su destitución inmediata. Julian, una figura antes venerada en Silicon Valley, quedó relegado a un escándalo de proporciones devastadoras. Y Eleanor, por votación unánime, fue reinstaurada como CEO. El imperio volvía a sus manos, pero el daño estaba hecho.
En los días siguientes, Eleanor supervisó personalmente los pasos finales: congelación de cuentas offshore, intervención de abogados especializados y el inicio del proceso de divorcio. Su equipo legal, implacable, desmanteló cada uno de los escudos financieros que Julian había intentado construir. Julian perdió más que su cargo, perdió su fortuna, su reputación y el respeto de su propio hijo. Anya desapareció del mapa público poco después. Eleanor se aseguró de que Leo estuviera plenamente cubierto. Compró para ellos una casa tranquila a las afueras, garantizó acceso vitalicio a tratamientos médicos y depositó un fondo educativo a nombre del niño. Su vínculo había cumplido su propósito. La alianza silenciosa se disolvía con gratitud y dignidad, y en una fría noche de otoño, mientras Daniel hablaba por videollamada desde MIT contándole sobre un proyecto nuevo de robótica, Eleanor sonreía. Lo escuchaba como siempre, ocultando todo. Ya no era solo una CEO, era una sobreviviente. La venganza había sido ejecutada, con precisión, con silencio, con inteligencia. Pero mientras miraba hacia el horizonte de luces de la bahía, una pregunta permanecía suspendida en el aire. ¿Valió la pena? La casa en la colina ya no era la misma. Desde el ventanal principal, Eleanor contemplaba las luces lejanas del puente Golden Gate. Las oficinas de su empresa brillaban a lo lejos, majestuosas, imponentes, intactas. Una ironía que no le escapaba. El imperio sobrevivió, ella también. Daniel, ahora completamente inmerso en su vida en MIT, hablaba con ella cada domingo. Le contaba sobre algoritmos, compañeros de laboratorio, cafeterías abiertas hasta la madrugada. A veces preguntaba por su padre. Eleanor respondía con habilidad política. Está reordenando sus prioridades. No mentía, pero tampoco decía la verdad completa, porque Daniel merecía comenzar limpio. Merecía no cargar con el lodo de lo que su padre había hecho. Y Eleanor, bueno, ella cargaba suficiente por ambos. A veces pensaba en Julian. No con rabia, esa se había disipado como el vapor de una tetera rota, sino con algo más frío y complejo, tristeza contenida. Habían construido un sueño desde la nada, y él lo vendió por un susurro de placer, por un espejo falso de libertad. Ahora vivía en un apartamento modesto, bajo vigilancia fiscal y social, sus movimientos rastreados, sus cuentas desmembradas por la justicia. No se habían vuelto a ver. Anya tampoco volvió a aparecer en los círculos empresariales. Eleanor no lo esperaba. Ella sabía que Anya nunca quiso ese mundo. Solo lo usó como medio para un fin, la seguridad de Leo. Y lo consiguió. A veces en momentos de quietud, Eleanor recordaba sus conversaciones, su tenacidad, sus ojos desconfiados transformados en respeto. Le escribió una carta que nunca envió. Solo decía: gracias por ser más fuerte de lo que sabías. Gracias por no rendirte. En la sala de juntas de la empresa, ahora dirigida por una estructura mucho más transparente, cuelga una foto de Eleanor con Daniel de niño, ambos sosteniendo un prototipo del primer producto que lanzaron como familia. La imagen no lleva una leyenda, pero todos conocen la historia. Una historia de visión, sacrificio y fuego. Y en las noches en que el viento de la bahía sopla más fuerte, Eleanor se permite cerrar los ojos, ya no para dormir, sino para recordar. Ve el viñedo en Napa, ve a Julian riendo, joven, ve a Daniel con su toga de graduación, ve a Anya caminando bajo la lluvia, con Leo dormido en sus brazos, ve su propia sombra, sentada en silencio frente a una laptop, desentrañando mentiras. Ve los hilos del poder, del amor, del dolor, y lo suelta. Porque ahora ella está sola, pero libre, más fuerte que nunca. Y aunque su historia lleva cicatrices, también lleva algo que nadie más podrá reclamar: la verdad, el control y la última palabra.